Listo, vamos a resolver ese circuito, ¿ya? Mire, cuando topamos con este tipo de circuitos, el análisis que podemos hacer quizás es el más básico, lo que les decía. Normalmente lo que nos está pidiendo B1, B2, B3. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sacar el paralelo de estas dos para encontrar una sola resistencia y a través de divisores de voltajes encontrar este B1 y el voltaje que nos quedaría sobre la de paralelo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer el paralelo de estas dos, ¿ya? Recordándoles bajo el concepto básico que en paralelo el voltaje es el mismo. Bajo esa característica, ¿qué voy a decir? Que B1, B2 es igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A B3, porque están en paralelo. Y vamos a sacar una resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 va a ser igual, ya, al paralelo de estas dos. A ver, por concepto básico, ¿qué hayamos dicho sobre las resistencias en paralelo? 1 sobre R equivalente 1 va a ser igual aquí, el concepto general. ¿A 1 sobre qué? A 1 sobre 15 más ¿qué? Más 1 sobre 10. Si yo resuelvo eso, ¿cómo me quedaría? El producto de las dos, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo voy a resolver. Sería el producto de las dos, sería 15 por 10. Esto, dividido para esto, ¿qué me queda? 10. Y esto para esto, ¿qué me queda? 15. 15 por 10, ¿cuánto nos da? 150. Y sumado arriba, ¿cuánto sería? 25. ¿Podemos simplificar? Sí. ¿Qué podemos tomar? La 25ava, ¿no es cierto? La 25ava 1, la 25ava para 150. 6. Eso es la inversa. Ya, y de eso la inversa para tener la resistencia equivalente 1, que sería 6 Ohmios. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces el nuevo circuito que tendríamos bajo esta circunstancia, ¿cómo sería? Sería nuestra fuente más menos 40 voltios. Tendríamos la resistencia de 14 ohmios con más menos el B1 y tendríamos la nueva resistencia equivalente que le llamé REQ1, que en este caso es de 6 ohmios, y la polarización va a ser la misma de hace un momento porque B2 es igual a B3, entonces yo puedo tomarle B2, ¿no? Es decir, lo que les estoy diciendo es que saqué la equivalencia y la caída de tensión va a ser la misma, ya sea B2 o B3. Entonces, ¿cómo hallo B1 bajo esta circunstancia? Por divisores de voltaje. ¿Qué habíamos aprendido sobre los divisores de voltaje? Habíamos dicho dónde yo quiero calcular. Supongamos que quiero calcular en B1. Yo quiero calcular en B1, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Dónde quiero calcular? En la de 14. Y la suma de todas las resistencias que intervienen, ¿en dónde? En el circuito. ¿Cuál sería eso? Sería ¿qué? 14. Primero vemos que estos, el divisor de voltaje, ¿en qué circuito se hace? ¿En serie o en paralelo? En serie. Y sumo todas las resistencias. Sería 14 más 6. ¿Cuánto me da? Ah, y por el voltaje ¿de qué? De la fuente. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 40 voltios. Como estos están en ohmios, esta suma está en ohmios, se van los ohmios. ¿Y qué me va a quedar al final? ¿Qué unidad? Voltaje. ¿B1 a qué va a ser igual? A 14 por 40 dividido para 14 más 6, que sería 20. ¿Y arriba cuánto me da? 0, 6, 460, confirmen. Ah, no, 70, ¿no? 0, 4 por 4, 16, 560, correcto. Simplificamos, me quedaría 28 voltios. ¿Estamos? Ya. Vamos con B2. Otra vez por divisor de voltaje. ¿B2 a qué va a ser igual? ¿Dónde yo quiero calcular? En 6. La suma de todas las resistencias que intervienen, 14 más 6. Por el voltaje de la fuente, que es 40 voltios. Recuerden que se va ohmios con ohmios y me queda B2, me va a quedar igual, en este caso 6 por 0, 240, ¿no? Dividido para 20, esto se simplifica, me quedaría 12 voltios. Que es lo mismo que en B3. Y en este caso, como estaba en paralelo, entonces puedo asumir que B2 es igual a B3, en este caso, ¿qué? 12 voltios. Es decir, aquí hemos aplicado lo más simple, que es que una
resistencias en paralelo y divisores de voltaje. Pero supongamos que me pidieran también, bajo esta circunstancia, agreguemos algo más. Encontremos la corriente de consumo total, es decir, encontremos la corriente aquí, la corriente total del sistema, una I de T, ¿ya? Una I total. ¿Cómo encuentro la corriente total? Primero lo que debemos saber es un detalle. Yo podría de hacer de algunas maneras. Yo podría de esto y encontrar mi corriente. ¿Por qué? En un circuito en serie, ¿qué sabemos que pasa con la corriente que se genera aquí, que le estoy llamando I de T? ¿Qué va a pasar? Va a ser la misma durante todo. Entonces, ¿qué puedo aplicar? ¿Ley de voltajes de qué? De Kirchhoff. Entonces, ¿qué sería haciendo ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Dónde empiezo? Empiezo acá. ¿Qué signo veo? Menos. Sería menos 40, ¿qué? Voltios. Acuérdense que estoy sumando voltios. Ya. 40 voltios. ¿Qué signo? Más. El V1. Pero yo este rato, como necesito la corriente, lo que puedo hacer, es más, yo puedo hacer, en vez de hacer ley de voltajes de Kirchhoff, como la corriente es la misma, yo puedo o no puedo sacar la corriente de esta de aquí, es decir, ¿a qué es igual V1 solamente? Para no hacerlo otro. V1 va a ser igual a ¿qué? A la corriente que pasa, que sería ¿qué? La I total. ¿Por quién? Por la resistencia, que es 14. En este caso 14 ohms. Aprovechando el cálculo de voltaje de V1, yo ya puedo despejar la corriente total. La corriente total, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje V1 sobre ¿qué? Sobre 14. ¿Cuánto vale V1? 28. 28 dividido para ¿qué? Para 14 es igual a ¿qué? A 2 amperios. Esa es una forma. ¿Por qué digo que esta de aquí, a pesar que yo saqué la corriente de V1, ¿por qué digo que es igual a la corriente total? Porque sucede que la corriente en un circuito en serie es la misma. ¿Estamos claros? Pero también puede haberlo hecho a través de ¿qué? De la ley de voltajes de Kirchhoff, haciendo toda esta malla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo haríamos así. Lo voy a hacer solo por esta vez. Sería menos 40 más ¿qué? Más el voltaje V1. Pero V1 ¿a qué es igual? A la corriente que pasa por ahí. ¿Cuál es la corriente que pasa? I total. ¿Por quién? Por la resistencia. Recuerden que este producto, ¿qué les está dando? Un voltaje. Estamos más. Lo de acá, ¿qué sería? La corriente que pasa, ¿cuál sería? I total. ¿Por quién? Por la resistencia 6. Y esto es igual a 0. ¿Qué he hecho? Que la sumatoria de voltaje sea igual a 0. Lo que he aplicado son las leyes de Kirchhoff. ¿Qué hago aquí? Factor común. ¿No es cierto? ¿Qué hago? I de T, factor común. ¿Qué me queda? 14 más 6. Y esto es igual. Esto está 40. ¿Qué pasa al otro lado? Con positivo. Si ustedes hacen esa operación, sucede que el I total, ¿a qué va a ser igual? A 40 dividido para ¿cuánto? 20. Para 20. ¿Cuánto sale? 2 amperios. Es decir, es otra forma de encontrar, que también se puede aplicar. Ya tengo la corriente total. Supongamos que me pide la potencia total de consumo. Si me pide la potencia total de consumo, ¿qué debería hacer? Es decir, quiero saber cuánto consume este circuito. Podemos hacerlo de alguna forma, claro. La una es que podemos sacar las potencias. ¿Qué tal si me piden la potencia de cada una de las resistencias? ¿Ya? Hagamos eso de una vez para hacer un plus a esto. Saquemos las potencias de cada una de cada uno de los elementos. ¿Estamos? Listo, saquemos la potencia del primero de 14 de la de 14, la potencia de 14 ohms, sobre esa. ¿A qué es igual la potencia? Al voltaje, ¿por quién? Por la corriente. ¿Cuánto es el voltaje que tengo en V1? 28. ¿Cuánto es la corriente? 2 amperios. ¿Cuánto sale esto? 56, ¿qué? Watts. Porque me pide la potencia de 14 de cada uno de los elementos resistivos. Ya. Saquemos ahora la potencia. Sí, saquemos ahora la potencia sobre 15.
La potencia sobre 15, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje V2. Acuérdense que este era el voltaje de V1. Va a ser igual al voltaje V2 por la corriente que pasa por ahí. Y aquí hay un detalle. Sucede que la corriente que pasa por ahí en este momento ya no es 2 amperios. ¿Por qué? Porque esa se derivó de esta de acá. Hay dos formas de hacerlo, atenderán. Yo sé que va a ser V2 por la corriente que pasa por ahí, que en este caso sí sería I2. Recuerden que I total aquí sí llega hasta este nodo I total. Pero aquí yo ya hablaría de una corriente I2, voy a poner con minúscula, perdón. Y aquí hablaría de una corriente I1, por ejemplo. O de I3, pongamos con su índice, ¿ya? Esta I3. Aquí es I2 y aquí es I3. Entonces la potencia de la resistencia de 15, ¿a qué va a ser igual? A V2 por quién? Por I2. Pero ustedes tienen la corriente I2. No, podrían buscarlo, pero a mí me está pidiendo la potencia y yo le hago la más fácil. ¿A qué es igual? Según el señor, la ley de Ohm, ¿a qué es igual la corriente? Hagamos de acá. Voltaje es igual a qué? A R por I, ¿sí o no? Lo que yo no tengo es la corriente. Despejemos la corriente. Si yo despejo la corriente, ¿me queda qué? Esto pasa a dividir voltaje sobre resistencia. Si yo reemplazo acá en la potencia, sucede que sería V2 ¿por quién? Por la I2, por concepto, ¿a qué va a ser igual? A V2 ¿sobre qué? Sobre la resistencia. ¿Qué resistencia en este caso? La resistencia de 15 ohms. Por ende, la potencia va a ser ¿a qué igual? A V2 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces sería V2 elevado al cuadrado. Para no sacar la corriente, para no desgastarme, al final me está pidiendo la potencia. ¿No es cierto? Entonces V2 al cuadrado dividido para R15. Veamos cuánto me sale. Sería P15 va a ser igual V2 al cuadrado. ¿Cuánto era V2? El voltaje, ¿cuánto era? 12. Ya. Sería 12 al cuadrado. Ya lo vamos a hacer. A pesar que ya lo dijeron, pues sobre la resistencia de 15 ohms. ¿Cuánto sale eso? 9.6 ohms. Perdón. Watts. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo sacarán la potencia la potencia en la de 10 ohms? De aquí en la de 10 ohms. La potencia sobre la resistencia de 10 ohms. Voltaje al cuadrado. Voltaje V3 que es igual al voltaje V2, ¿sí o no? Al cuadrado ¿sobre qué? Sobre la resistencia que sería R de 10, que es 10 ohms, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto nos salió, como V3 era igual a V2, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos va a salir? 144 o 12 al cuadrado. Dividido para 10, ¿cuánto sale eso? 14.4 ¿qué? Amperes. Watts, gracias, estoy bien. Muy amable. Están pilas de ahí los estudiantes. Ya están peluches. ¿Listo? Miren. ¿Ya? ¿Y qué tal a eso si me pide la potencia total? Ya. La potencia total va a ser igual a la suma de las potencias de todas las resistencias, es decir, a P10, a la potencia de cada una de las resistencias, P10, P14 y P15. ¿Cuánto sale sumando eso? Hágale. 14.4 por 56, 80 watts, comenten. Harán bien, verán que está grabado. Ya, pero también hay un detalle muy. Si yo tengo la corriente total y tengo una sola fuente, el valor de estas dos, en teoría, debería darme esta potencia si hablamos de un sistema ideal. Entonces yo también pude haber hecho que la potencia total sea igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la corriente total y por el voltaje total del sistema. En este caso sería ¿qué? ¿Y T por cuánto? Por 40. Veamos si es verdad. ¿Cuánto nos salió la corriente total? 2 amperios, ¿no es cierto? 2
por 40, ¿cuánto nos da? 80 watts. Es decir, si ustedes quieren encontrar la potencia total de un circuito, pueden tener la corriente total y la fuente que los alimenta, y al final del día se convierte en el producto de eso. Ahora, ¿cuándo es válido eso? Cuando yo tengo una fuente. Pero si hay distintas fuentes en el sistema, eso cambia. Porque ya no es una sola fuente que está proporcionando energía al circuito. En esto es válido porque hay una sola fuente de voltaje. Pero hay ejercicios en los que yo puedo tener una fuente por acá, otra fuente por allí, y ya cambia la circunstancia. ¿Por qué? Porque las fuentes son las que nos dan la energía. Entonces, esta potencia de acá, que le acabo de hacer aquí, en la que multipliqué, en la que sumé las potencias de cada uno, ¿qué van a hacer esas potencias? Es las potencias que consumen las resistencias. Y la potencia entregada, ¿qué va a ser igual? A la corriente total que estoy proporcionando por mi fuente de voltaje. ¿Por qué las dos son iguales? Porque en este caso estamos diciendo que es un sistema ideal. Todo lo que yo proporciono es lo que consume. ¿Preguntas? Todo ok. ¿Preguntas? Entonces, este caso también la sumatoria de potencias debería igual a cero. La sumatoria de potencias igual a 0, claro. Asumiendo que esta de aquí es la potencia de consumo. Y esa es la potencia entregada. Si sumo las dos, la potencia total, ¿cuánto va a ser? 0. Porque se supone que una de ellas es negativa. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Eso idealmente. Porque vamos a aprender más adelante que cuando nosotros tenemos una batería, muchas de las veces no se consume toda la batería cuando la potencia es mayor. Lo que sí deben recordar es que si la potencia de la batería es mayor a la del consumo, lo que incrementa es el periodo de tiempo de la duración de la batería. Eso veremos más adelante. ¿Preguntas sobre esto? Listo, niños, imprime, suscríbanse. Denle like, dicen ahí los compañeros.